¿Cómo ven? ¿Debe haber o no regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto? La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador es que llueva, truene o relampaguee, habrá retorno a las aulas. En la Ciudad de México, para no variar, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum secundó la postura del presidente. Luego, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, medio matizó el talante arbitrario lanzado desde Palacio Nacional y dijo que no es obligatorio el retorno a los salones. Lo decidirá cada padre de familia. Es curioso el discurso de la secretaria de Educación porque asegura que el regreso es voluntario, pero insiste que se deben recuperar las clases por el bien socioemocional y de aprendizaje de los estudiantes. Dice que ya urge, que es inminente y que el miedo no debe paralizar la decisión de los padres. Así se plantea que el retorno a las aulas sea una actividad esencial, porque entonces no resultaría obligatorio estar en semáforo verde para reabrir escuelas. Hola amigas y amigos de Ruido en la Red, quédense en esta antípoda oscura, que hablaremos del regreso a clases justo cuando nos encontramos en medio de la tercera ola de la pandemia por COVID-19. ¿Necedad o necesidad? La UNAM ya inició su ciclo escolar, pero en línea. Anunció que el retorno a las aulas se dará cuando los estados donde están sus escuelas y facultades acumulen 3 semanas consecutivas en semáforo verde. A nivel de enseñanza básica, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció su rechazo al regreso a clases presenciales. Este gremio de profesores argumentó que no están garantizadas las condiciones de seguridad para la comunidad escolar, menos cuando la variante Delta de COVID-19 está afectando principalmente a niños y jóvenes. ¿Cómo va la pandemia, por cierto? En la Ciudad de México, hasta la segunda semana de agosto, las hospitalizaciones no bajaban. Al 10 de agosto se rebasó la cifra de 3.300 pacientes en camas de hospital. Las defunciones hospitalarias por día tampoco mostraron una disminución. El 6 de agosto se registró el número más alto de decesos de los últimos 4 meses, con 138. Para el 11 de agosto se presentó el segundo pico más alto de muertes, con 136. ¿Qué dicen las autoridades sanitarias frente a esto? La secretaria de Salud de la ciudad, Oliva López, defendió hace unos días la postura de reabrir las escuelas. Dijo que México es de los pocos países que ha mantenido el cierre presencial de planteles durante mucho tiempo, lo que ha afectado a los estudiantes en términos de sociabilidad, salud mental y en la interacción familiar. No mencionó que en junio pasado, cuando se logró el semáforo verde y reabrieron escuelas, comenzaron a registrarse contagios entre alumnos de primaria y secundaria. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, argumentó que es indispensable el regreso a clases presenciales, sobre todo ahora que el programa de vacunación contra el coronavirus avanza de manera importante. Esperen. Pero ese es justo un cabo suelto, porque no ha quedado claro cuándo se vacunará a niñas, niños y adolescentes. La postura en ese tema ha sido ambigua. El subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, ha dicho que no existe evidencia científica sobre resultados favorables de vacunar a menores de edad. El funcionario secundó dichos del presidente, en el sentido de que son los dueños de las grandes farmacéuticas transnacionales quienes, por hacer negocio, promueven la idea de vacunar a infantes. El 12 de agosto, la secretaria de Educación anunció el protocolo sanitario para regresar a clases. ¿En qué consiste? Se le deja a los padres la responsabilidad mayor para detectar síntomas, enviar a los menores con cubrebocas y gel antibacterial, pero también con una carta compromiso donde autorizan a los infantes a asistir a clases. Mientras nuestras autoridades buscan convencer a la población de mandar a los hijos a la escuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio a conocer los resultados de una consulta realizada entre 37,000 menores de todo el país sobre el regreso a clases. Según el estudio, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes quieren regresar a clases presenciales porque extrañan a sus compañeros y amigos, el salón y la interacción con los maestros. Una de las conclusiones de esa consulta es que la voz de los infantes respecto del regreso a clases
va en sentido opuesto a la voz del mundo adulto. Los primeros se pronuncian por regresar a las aulas y en la misma proporción los segundos se oponen a ello. Queda claro que hay toda una campaña gubernamental para promover el regreso presencial a las aulas. ¿Por qué? Creo que las autoridades han quedado rebasadas ante los problemas socioemocionales generados justamente por tener a menores de edad en casa y no saben cómo resolverlos. No se habla de los problemas que causó la deserción escolar a causa de los deficientes programas de enseñanza a distancia como Aprende en Casa. ¿Qué han hecho las autoridades por los infantes que abandonaron la escuela? Tan solo en la Ciudad de México, durante el ciclo 2019-2020, dejaron de ir a escuelas públicas 21,900 estudiantes de primaria y secundaria. Para el ciclo escolar 2020-2021 fueron 16,600, según cifras que nos proporcionó la SEP en una solicitud de transparencia. Tampoco se habla de la imparable violencia intrafamiliar en esta época de pandemia, porque no ha habido acción gubernamental capaz de detenerla. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, la violencia familiar tan solo en la Ciudad de México aumentó 38% en el primer semestre de 2021 respecto al mismo semestre del año anterior. La violación creció un 51%. Otra razón es que detrás del regreso a clases hay prioridades económicas y eso lo ha dejado de manifiesto muy claramente la misma Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que no habrá más confinamientos o el cierre de negocios, muy a pesar de esta tercera ola de COVID. A ella le importa la reactivación económica. La narrativa de las autoridades es que el repunte de contagios, hospitalizaciones y decesos no es tan grave como en las oleadas anteriores, porque ya hay vacuna. De esto debieron consultarnos y no gastarse más de 500 millones de pesos en consultas sobre pasados presidenciales. Hasta aquí la dejo. Les invito a compartir, comentar, darle like. También les invito a seguirnos en el portal Capital CDMX y sus redes sociales, el espacio donde hacemos periodismo diario especializado en temas de la Ciudad de México.